experiencia de usuario no está peleada con el contenido, pero sí hay que entender que el usuario no quiere esa carga mental. El 88% es menos propenso de regresar a una página web tras haber tenido una mala experiencia de usuario. Honestamente, así. Yo sé que hay muchos defensores de Android, pero es horrible. O sea, sean honestos. Si tú le pones al usuario el botón de comprar y al lado el de cancelar, ¿para qué le estás dando esas opciones al mismo nivel? Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio número 13, y hoy traemos un tema buenísimo, pero además traigo una invitada de súper lujo, ¿verdad? Ella es miembro de nuestra agencia y sobre todo es líder del equipo de User Experience y User Interface, diseñadora web, experta, muy querida y además una crack en lo que hace. Bienvenida, Alexia, ¿cómo estás? Muchas gracias. Esta introducción perfecta, a la medida. A la medida, humilde, dice. Humilde. Muy bien, pues bienvenida. Hoy vamos a platicar, amigos, amigas, pero antes de decirles de qué vamos a hablar, no se olviden, por favor, denle like, compártanos y también coméntenos, déjenos sus comentarios qué les parece, qué otros temas les gustaría ver. Como ven, hemos estado trayendo a muchas personas del equipo para que platiquen un poco acerca, pues, de sus áreas de expertise, anécdotas, en fin. ¿Qué más les gustaría? Cuéntenos qué más les gustaría que veamos, ¿vale? Y pues bueno, en este episodio, Alexia, vamos a hablar vamos a charlar sobre algunos de los principios básicos de lo que ustedes hacen en esta área, de lo que ustedes hacen en esta parte. Específicamente, bueno, tú me ayudaste aquí a armar esta escaleta, específicamente temas de experiencia de usuario, ¿verdad? Vamos a abordar puntos claves, puntos claves me refiero, pues, que puedan dejar valor, ¿verdad?, a los que nos ven, a los que nos escuchan, de qué pueden implementar en la parte de User Experience. Y también vamos a desmentir, ¿verdad?, algunos mitos, ¿no?, que están ahí en torno a este tema. Pues ya está, vamos a empezar. Y bueno, el primer bloque que teníamos aquí en la escaleta era como empezar a entender, para quien no sepa, ¿verdad?, qué es el UX, ¿no?, qué es el User Experience. ¿Cómo definirías esto, Alexia? Para que lo entiendan así de una forma que pueda entenderlo alguien que no sepa qué es esto de... Seguramente han escuchado, ¿verdad? Pero que no sepan. ¿Cómo lo definirías tú? Yo lo definiría en el sentido de que User Experience o esta experiencia de usuario abarca, ¿no?, toda la experiencia, y perdón por la redundancia, ¿no? Uh-huh. Esta conexión, ¿no?, con un producto digital. Pero estamos hablando desde que comienzas a usar, ¿no?, hasta finalizar, por ejemplo, en un carrito de compras, ¿no? Desde que entras a la página del e-commerce hasta que puedes pagarlo. Eso es la experiencia de usuario. Ok. Es decir, al final es un punto fundamental porque es la experiencia de usuario la que te hace, digamos, lo voy a decir en términos simples, ¿no? La experiencia es lo que te hace realmente o fidelizarte, o regresar, o volver a usar el producto, el servicio, ¿no? En otras palabras. Sí. Muy bien. ¿De dónde nace el User Experience? Para quien no sepa, cuéntanos, ¿de dónde se acuña o quién lo acuña? ¿De dónde nace esto? Nace de un señorón llamado Don Norman en los años 90, cuando trabajaba con Apple. Nada más y nada menos, ¿no? Nada más y nada menos. Uh-huh. Él empieza a definir la experiencia de usuario. En su momento no sabía cómo definirla, ¿no? Como dato curioso, que él no sabía si llamarle experiencia de usabilidad, ¿no? A toda esta experiencia de usuario, a toda este proceso para el usuario, este mapa del usuario. Ok. Sí, no estaba acuñado como tal todavía el término. O sea, lo tenía en su mente y sabía, pero no realmente no sabía qué era, ¿no? Todavía no existía, ¿ok? Ok, y nace, me imagino, de pues, su propio trabajo en la empresa. O sea, que él tenía que ver cómo hacía más gratificante la experiencia, ¿no?, de los clientes de Apple. Sí, e inclusive, pues la marca de Apple es una de sus firmas, es un ejemplo, ¿no? Claro. La experiencia que tenemos, toda esta interacción desde entrar a una tienda, ¿no?, la compra de un producto y el producto digital como tal. Así es. De hecho, bueno, aquí en la agencia, ¿verdad?
No todos, hay algunos que todavía nos falta por evangelizar y convencer, ¿verdad? Pero somos super Apple fans todos, ¿no? Por ahí ya se está riendo allá atrás el buen Isaac, que es quien está encargado de toda la parte de motion producción, porque él sí es... A él lo obligamos a usar una Apple, aunque ya estamos por comprarle... Ya te vamos a comprar tu PC, brother, para que no estés enojado con nosotros, ¿verdad? Muy bien. De hecho, aquí la definición de Don Norman que tú ponías aquí en la escaleta es: la experiencia de usuario abarca todos los aspectos de interacción del usuario final con la empresa, servicios o productos. Esto es importante matizarlo, Alexia, porque creo que hay quien piensa que la experiencia de usuario es un término exclusivo de un producto web, por ejemplo, ¿no? Que aunque sí lo vamos a orientar más hacia esto, porque es pues, al final lo que hacemos aquí, pero creo que no está nada más centrado en un producto web, ¿no? Creo que va más allá, ¿no? Cuando Don Norman acuña el término, lo hace abarcando más allá de un producto digital y lo vemos en empresas como Starbucks, ¿no? Okay. Starbucks viene a renovar y a cambiar la industria basados en la experiencia de usuario, en toda esta interacción que tenemos con un producto. Que de hecho es impresionante lo que ha logrado Starbucks en tan poco tiempo, ¿no? Estaba yo viendo unos datos, digo, y así gran paréntesis, pero pues es cultura general. Bueno, ahorita ya salió una empresa asiática, china, de tés y helados que tiene una cantidad de franquicias que ya rebasó a Starbucks, pero Starbucks, quitando a este nuevo player chino, porque claro, todas sus franquicias están en Asia, pero a nivel mundial Starbucks está presente, si no mal recuerdo, en como 80 países y tiene más de 30,000 sucursales, ¿no? El único que le gana es McDonald's, ¿no? Pero es impresionante cómo este crecimiento que han tenido en tan poco tiempo que llevan en el mercado comparado con otras cadenas se ha logrado justo por este tema de experiencias, ¿no? De trabajar muy bien la experiencia del cliente, ¿no? Muy bien. Aquí hay algo que también ponías aquí que creo que vale la pena matizar y platicar, sobre todo, repito, por quien se esté adentrando en todo este mundo, que es como aprender a diferenciar el UX, que le llamamos, del UI, ¿no? Sí. Sobre todo porque si bien nosotros lo tenemos como área, o sea, UI, UX, ¿no? Porque van de la mano, pero sí son cosas bien diferentes, ¿no? Entonces, ¿cómo podrías tú explicar qué es la experiencia de usuario? Que eso ya lo definiste, pero más bien, ¿en qué se enfoca y en qué se enfoca el UI? Para que alguien que no sepa entienda cuál es la gran diferencia. Claro que sí. Pues, como lo hemos venido platicando desde el inicio, UX, experiencia de usuario, ¿no? Se enfoca en todo, abarca toda esta experiencia, ¿no? De uso. De uso de un producto digital. Ahorita lo vamos a enfocar a eso para hacer la diferencia con UI. Okay. Y UI es la parte visual. Okay. Visual nos da esta interacción, botones, componentes, formularios, pero al fin y al cabo está regido por la experiencia. Sí, yo creo que al final sí puede haber una muy buena diseño, pero con una muy mala experiencia. Exacto. O al revés, puede haber una buena experiencia sin haber considerado temas de UI, ¿no? Claro. Pero cuando tienes los dos juntos, pues esto es muy potente o muy poderoso, hablando justamente de lo que ustedes hacen aquí en su día a día, ¿no? En la web, donde de pronto cuando ustedes hacen los análisis o las auditorías, pues entiendo que pueden rescatar cosas de decir, bueno, pues no tiene un buen UI, pero no está tan mal el journey, la experiencia, dónde te llevan, o a la inversa, ¿no? Me imagino que de pronto puede haber proyectos que les llegan a ustedes que tienen un buen UI, pero la experiencia te pierdes y no sabes cómo llegar, ¿no? Yo aquí ponía un ejemplo de una analogía, ¿no? Que decía, bueno, para que quien siga sin entender en estos temas, a veces que pueden ser un poco técnicos o densos, yo hacía la analogía de un parque de diversiones. Si lo viéramos el UI y UX como cómo estarían presentes en un parque de diversiones, mi analogía era que UX es la parte divertida, qué tan sencillo es jugar, qué tan divertido es el parque, cómo te sientes al aventarte, deslizarte ahí por los juegos, al correr por el parque, e incluso si logras llegar y encontrar los juegos sin perderte. Eso sería experiencia, ¿no? Y la parte de interfaz de usuario o el famoso UI, con esta misma analogía, sería cómo se ven los juegos, de qué color son, de que si son brillantes, si están bonitos, el diseño de las señales de que te dirigen hacia dónde ir. Es decir,
como bien decías, la parte visual, ¿no? Entonces, para quienes les guste este mundo, acuérdense de esta analogía medio burda que me inventé, ¿verdad? De decir, es como un parque, la parte de cómo me la paso, encuentro no los lugares, me sé mover, es la experiencia, y la parte de cómo están diseñados los juegos, sus colores, las señales, etcétera, es la interfaz de usuario. ¿Estoy en lo correcto o no? Estás completamente en lo correcto. Tienes ¿cómo decimos? Vomitando razón. ¿No? Muy bien. Exacto. Muy bien. Pues vamos al siguiente punto de este primer bloque, ya para cerrar, digamos, con lo que es propiamente dar contexto y la definición de qué es UX, y es qué abarca, ¿no? Claro. Digo, aquí pusimos 4 cosas en la escaleta. Sé que pueden abarcar mucho más, pero sobre todo lo que creo que es como muy tangible y muy fácil de que puedan cualquiera comprender. Y la primera tenía que ver con usabilidad. ¿A qué se refiere con la usabilidad? Voy a volver a usar la misma palabra, pero se refiere a la facilidad de uso, ¿no? De un producto. Como tal. Sí, yo creo que está muy bien. Es más, yo ni lo complicaría, es eso. O sea, usabilidad es qué tan fácil es de usar, ¿no? Y eso aplica nuevamente. Estamos matizándolo en el tema de proyectos digitales, web, desarrollos, pero aplica para cualquier cosa, ¿no? Yo sé que aquí me van a tirar probablemente mucho hate ahorita con lo que voy a decir, ¿verdad? Empezando por nuestro querido amigo Isaac. Pero es como la interfase de iOS, ¿no? De Apple y el Android. O sea, honestamente, así. Yo sé que hay muchos defensores de Android, pero es horrible. O sea, sean honestos, ¿no? Sean honestos. O sea, la facilidad. Bueno, hay estudios, eso sí es verdad, no me lo estoy inventando. Hay estudios comprobados que cuando les han dado a niños muy pequeños una interfase de iOS y una interfase Android, pues logran moverse o navegar con mucho mayor facilidad en esto. Y tiene que ver por la experiencia de usuario, 100%. Sí, claro, y eso me encantaría aclararlo. Nosotros vemos, ¿no? a los niños y que dicen, es que hasta un niño lo hace. Claro, pero eso es por experiencia de usuario. Así es. Es la interacción que se genera, ¿no? Para que pueda facilitar ese uso. Así usabilidad. Es. Usabilidad. Este es lo primero que abarca o que está, digamos, dentro del UX. El segundo punto es accesibilidad. ¿Cómo definirías accesibilidad? Pues debe de ser uno de los estándares de las reglas de oro de UX que cualquier persona, ¿no? pueda disponer de él, pueda usar de él, pueda interactuar con él. Es lo más importante. Sí, al final es como bien dices, que pueda ser usado. O sea, una cosa es la facilidad y otra cosa es que dentro de esa facilidad pueda ser usado por cualquiera. Desde un usuario muy pro, o sea, muy, muy pro, hasta alguien muy amateur, ¿no? Que lo que tú presentes contemple esta gran línea de distintos niveles de usuario, ¿no? Y lo vemos en programas que usamos día a día, donde... Netflix. Inclusive en programas, llamémosle Word, ¿no? Donde ya hay atajos, ¿no? Para personas que ya tienen una experiencia con el programa. Y si tú eres nuevo, pues vas ver a los iconitos y viendo dónde. Y eso. Claro. Eso es la experiencia. Muy bien. Tercer punto que abarca el UX es la parte de interacción. De hecho, ahorita lo mencionabas, pero bueno, separándolo ya iba a decir un término acá medio pocho, usabilidad, ¿no? De usabilidad y accesibilidad, separándolo de esto, la interacción al final se entiende como esta forma en que un individuo, una persona, se comporta o las acciones que realiza con un producto final, ¿no? Llámese en este caso digital, pero bueno, poníamos el ejemplo pues de los softwares, de los móviles. O sea, es cómo interactúo. Entonces es un factor importante que abarca el UX. O sea, si bien puede ser fácil, puede ser accesible, ahora el cómo. O sea, cómo me muevo, cómo lo hago, ¿no? Y eso es la parte intuitiva. O sea, eso es lo que nosotros vamos a trabajar como UX UI, ¿no? En el sentido de que tiene que ser tan intuitivo, ¿no? Que podamos mejorar o tener la interacción correcta. Que ahorita vamos a hablar de unos conceptos que ayudan para eso. No te me adelantes, ya se está adelantando Alexia, pero a su propia escaleta, cabe resaltar. Pero bueno, muy bien. Y el último punto que abarca el UX, y ya con esto cerramos este primer bloque para poder entender así a nivel general qué es
es pues la interfaz de usuario, o sea, el UI. Es decir, si bien son cosas diferentes, tú lo mencionabas hace rato muy acertadamente, el UI está dentro de la experiencia de usuario, ¿no? Entonces aquí ya lo definió Alexia hace rato muy bien, y por ponerlo en palabras muy simples, es la parte visual con la que interactúa el usuario, ¿no? Claro. Que ahí ya podríamos entrar a un debate de si está bonito, feo, si no, que eso es pues muy subjetivo, pero al final pues lo podemos resumir en que la interfaz, la parte que vemos, cuando está bien trabajada, mejora la experiencia del usuario, ¿no? Claro, y me gustaría cerrar este bloque que estamos platicando definiendo con una sola palabra, ¿no? Estos 3 elementos que son fundamentales, ¿no? UX, satisfacción. Ok. ¿No? Usabilidad, facilidad. Ok. Y UI, ¿no? Interfaz, diseño. Ahí está. Para que ahí ponga en un diagrama nuestro buen Isaac ahí en la postproducción, y quede muy claro y ahí le tomen captura de pantalla y lo tengan guardado como guía, ¿no? Pues muy bien. Claro. Vamos al segundo bloque, Alexia, y aquí, bueno, ya nos empezamos a poner un poquito más densos. Espero que hayamos podido explicar de manera clara, Alexia y un servidor, qué es esto de la experiencia de usuario, para que podamos entrar en conceptos ya un poquito, sí, más de nicho, o sea, un poquito que a lo mejor un usuario común y corriente, pues ni por aquí, ¿no? Así claro. Como Don Norman no les pasaba en su momento, pues bueno, seguramente a los usuarios que interactúan con nuestras páginas, productos, aplicaciones, pues en ningún momento lo piensan conscientemente, claro. Pero que existen, o sea, que son acciones prácticas, que son principios que están ahí. Y el primero que tú ponías aquí, que se me hizo muy interesante y que creo que es un pilar fundamental de una buena experiencia de usuario, es un concepto que tú ponías de Steve Krug, que es no me hagas pensar. Justamente. ¿Qué puedes explicarnos ahí con tus palabras amigables de qué es este concepto y qué abarca? Steve Krug hizo un libro que se llama No me hagas pensar, bueno, y en los años 90 también. Ok, o sea, ya tiene alguito, no es algo tan nuevo, ¿no? Sí, no es algo tan nuevo. Este libro es tan relevante porque maneja el primer concepto, la primer ley de experiencia de usuario en cuanto a la simplicidad, okay. ¿No? Y la menor carga cognitiva. No me hagas pensar, ¿qué quiere decir? Que los usuarios no leen. Y eso es una realidad y no lo veamos a mal. Los usuarios escanean, ¿no? Visualmente. Claro. Y ven lo más relevante visual. Hay ejercicios, ¿no? Donde incluso quitan letras, o sea, quitan ciertas... Bueno, me han salido así en las redes que luego te salen y lo lees de corrido porque realmente inconscientemente tú, como dices, estás escaneando. O sea, ya tienes una carga de conocimiento, entonces por lo tanto tu cerebro se esfuerza menos, ¿no? Yo creo que tiene que ver por ahí. O sea, al final ya no se fatiga tanto tus neuronas en decir voy a leer esta palabra porque como ya la conozco la palabra, y que justamente pasa lo contrario cuando no conoces una palabra, ¿no? Que ahí sí, o sea, pones más atención, procesas qué es esto, no sé, lo buscas, lo googleas. Ya no digo que te vas a una enciclopedia, ¿verdad? Ya no existe, pero... Claro. Pero lo buscas ahí en Google a ver qué significa tal, o le preguntas a alguien. Y esto tiene que ver con este principio de no me hagas pensar. Se refiere justo a esto que mencioné, decir, ¿cómo le podemos facilitar la vida a nuestros usuarios? Y aquí hay 3 principios que aborda este autor, Steve Krug, que es, número 1, simplicidad de intuición, ¿no? Donde habla de que todo lo que el usuario va a hacer en cuanto a navegación, en cuanto a las funciones de lo que tú le estés presentando, deben ser evidentes a primera vista, ¿no? Eliminando la necesidad del usuario de tener que pensar, ¿dónde le tengo que dar clic? Claro. No sé qué, ¿no? Esto que estás mencionando es muy importante. El planteamiento de este libro nos dice que hay que evitar esta carga mental, esta carga cognitiva. Cognitiva es el segundo, reducción de la carga. Está muy bien. Ahorita lo... Bueno. No, vas. Al final es... Entonces, nos está diciendo que si nosotros ante el usuario presentamos una complejidad, inclusive complejidad en términos. Claro. Ejemplo, si el botón de un formulario dice comprar ahora, ¿no? O contactar ahora y en vez de
obtenga una respuesta inmediata con el operador. Claro. Le estamos dando una carga cognitiva y le estamos haciendo pensar qué significa eso, Ya. ¿no? Y en Sí, al final va mermando, ¿no? La experiencia. Digo, y creo que nos pasa a todos. A veces cuando... A mí me ha pasado en sitios que... Voy a poner un ejemplo, ¿no? En páginas web que quiero generar una factura, por ejemplo, de alguna compra. Y digo que esto hasta yo creo que es a veces medio truqueado, ¿verdad? Ahí puede ser también a propósito, ¿verdad? Que se ponga medio escondido el tema de facturación, en fin. Pero la realidad es que es frustrante cuando no encuentras algo, como dice aquí el principio de simplicidad, decir, pues sin tener que pensar tanto, ¿no? Y entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues igual y no lo encontraste por navegación. Tienes que volver a Google y facturación tal empresa, ¿no? Y entonces para que te mande al URL o al link específico, ¿no? Donde está la facturación. Entonces, esto al final, lo que tú dices es, cuando minimizamos la complejidad, lo que es la reducción de la carga cognitiva, facilitamos que el usuario no se sienta frustrado, no se sienta abrumado y que justamente su experiencia, la experiencia de usuario, sea agradable. Por lo tanto, tu producto, tu servicio sea más usable, ¿no? O sea, que lo recuerden más, que lo recomienden, etc. Claro, y nos vamos a este principio, ¿no? De reconocer, ¿no? Y antes de recordar. Si tú ya lo reconoces, ¿no? Hablando de la simplicidad y la intuición, ya lo reconoces, no habría por qué hacerle al usuario algo distinto. Ya. Sí, pues hay cuantas cosas, leyes no escritas, ¿verdad? Porque hay muchas cosas que están no escritas, pero vemos en temas de experiencia de usuario, de interfaces, o sea, temas de dónde se debe ubicar el botón y cuando se lo mueves al usuario, o sea, es como, tú sabías que el botón más usado de la web, o sea, de una navegación es el de back, es el botón más usado. Entonces, ¿qué pasaría si el botón de back a nosotros un día se nos ocurre armar un navegador, ¿no? Salir al mercado y decir, bueno, nosotros el botón de back lo vamos a poner abajo a la derecha. Pues imagínate el enorme embrollo en que metes a los usuarios. ¿Por qué? Porque ya hay un tema súper, nuevamente una norma no escrita de que ahí debe ir, ¿no? Es un tema que ya se impuso, ¿no? Normas no escritas, pero ya escritas. Sí, claro, al final ahí están. Y el tercer punto respecto a este concepto que manejan Steve Krug de no me hagas pensar es optimizar. O sea, optimizar el flujo o el journey de tu usuario. Que aquí ya implica un poquito de UI, es decir, una interfaz bien diseñada, tanto a nivel visual como a nivel comprensión de lo que tú decías, de cómo escaneamos, de cómo leemos, de cómo vemos las cosas, pues nos va a ayudar a cumplir con los objetivos. Es decir, va a ser una manera más rápida y sin confusiones de encontrar lo que queremos, ¿no? Claro, y mejorar la interacción, ¿no? Ahí está. La optimización del flujo de usuario nos sirve pues para mejorar la interacción con todos los elementos. La permanencia, sí, claro, al final tiene un impacto pues, en tu marca enorme, ¿no? Y bueno, aquí tú ponías un dato clave que justamente es lo que Alexia decía, pero bueno, es interesante leerlo. Dice, los usuarios no leen, escanean, ¿no? Steve Krug menciona que la mayoría de las personas no analizan cada palabra de una página web, sino que buscan lo más relevante visualmente. Es interesante este concepto porque aunque es desde hace mucho, el mismo Google no ahora, no es reciente, ¿verdad? Pero tampoco es tan viejo, que desde hace mucho prioriza también la parte visual. Ojo, y quiero hacer un gran paréntesis para que no empiecen luego los expertos en SEO y haters. Sabemos que no es un factor de posicionamiento. Aclaro, no es un factor porque vemos páginas bastante malitas en user experience y que están muy bien posicionadas por backlinks, por autoridad, por contenido de utilidad, ¿no? Y no de calidad, en fin, por muchos principios que sí impactan en SEO. Pero Google sí toma en cuenta una página bien diseñada, bien estructurada, donde justamente visualmente no es tanto las palabras, sino cómo se las estás presentando al usuario. Y más bien, este factor de user experience, más bien fortalece o permea en otros factores que sí son SEO. O sea, que el usuario se mantenga más tiempo navegando, consumiendo, por lo tanto sea más relevante, por lo tanto detecta que al usuario le gusta tu sitio, en fin, da otras señales que esas señales sí van a ayudar
a que impacte en otras cosas, ¿no? Entonces es interesante cómo alguien de hace, pues, de los años 90 ya tenía muy claro esto, ¿no? Claro, y sí, lo que dices. Y también iba a hacer mención, lo que estamos hablando, la experiencia de usuario no está peleada con el contenido, nunca, ni va a dejar a un lado a SEO. Pero sí hay que entender que el usuario no quiere esa carga mental, ¿no? Quiere esa satisfacción, que es muy importante. Pues muchos, yo creo que incluso muchas personas, digo, a lo largo de la historia lo tenían claro, ¿no? Y grandes visionarios. Bueno, o sea, el famoso Steve Jobs, ¿no? Que siempre su tema de keep it simple, o sea, manténlo simple, o sea, no. A mí me sigue impresionando cómo productos que conocemos todos, como un mouse, ¿no? De Apple, no tiene ni botones, o sea, y luego veo aquí mouse de aquí algunos amigos de la agencia, ¿verdad? Que parecen naves extraterrestres, así con 20,000 botones y en posición vertical. Pero bueno, nuevamente, o sea, creo yo que al final muchas personas han entendido estos principios de usabilidad y a veces uno mismo se da cuenta, ¿no? Yo digo, esto parece que me desvío, pero no. Yo muchas veces me he roto la cabeza en temas, me encanta el tema de productividad. De hecho, pues bueno, quien le guste saben que tengo ahí mi canal donde también hablo temas de productividad y tal, pero muchas veces me he roto así de verdad, decir, ¿cuál será el programa ideal? Y de verdad siempre termino yéndome a lo más simple. O sea, al final siempre elijo las cosas más simples. Excel. No. A mí el Excel no me gusta. Pero bueno, también sé que mucha gente es súper fan del Excel, pero siempre termino yéndome a lo simple. ¿Por qué? Porque en la práctica es lo que más uso, lo más simple, ¿no? Sí, no queremos saturar a los usuarios. Eso. Y no quieres pensar, o sea, tú lo acabas de decir bien, pensar. O sea, al final no quieres reducir, o sea, quieres enfocar, ahora sí que lo voy a decir muy burdamente, pero quieres aprovechar tus neuronas, o las pocas que nos quedan, ¿verdad? Quieres aprovecharlas en temas como más creativos o de mayor impacto, en lugar de perder horas y horas en cómo tengo que hacer esto, no lo encuentro, no, que ahí es donde toma mucho valor este principio, ¿no? Claro. Y bueno, ponías aquí otro principio de UX que también es muy importante, que aquí, de hecho, yo he visto que has dado algunas capacitaciones al equipo en torno a esto, que son las reglas heurísticas de Jakob Nielsen. ¿Qué es esto, Alexia? Cuéntanos. Les cuento también de Jakob Nielsen. Él quería una forma simple de evaluar productos digitales. De ahí nace este principio. De ahí nace este principio y hablemos que estos principios nacen de la web, ¿no? Aunque ya se vaya viendo en todos los productos digitales que existen actualmente. Ahí está. Pero este principio nace por la necesidad de hacer evaluaciones sencillas y claras, que nos da lo que nosotros conocemos como los 10 mandamientos de UX. Sí, las 10 reglas. Las 10 reglas. Digo, no vamos a hacer mención de todas, claro, pero sí son una base para una mejor experiencia de usuario. Lo que sí podemos es dejarles en la descripción, con todo gusto, pues algún artículo, ¿no? Que vengan todas las 10, porque creo que es importante. Digo, nos llevaríamos mucho, ¿verdad? Profundizar sobre las 10. Aquí nada más pusimos unas, pero sí es importante que las conozcan, porque al final tú acabas de decir algo. El origen de dónde nace esto era justamente que él detectó una necesidad. O sea, él detectó cómo podía reducir la fricción en testear o en probar productos digitales. Sin, ojo, aclaro, hoy hay muchas formas, herramientas, focus group, o sea, hay muchas formas, ¿no? Estudios de mercado online, hay muchas formas de hacerlo, pero el principio que él detectó fue justamente ¿qué pasa si no tengo a esos usuarios? O sea, lo que se cuestionaba era, si no tengo a los usuarios, si no tengo la forma de tener aquí gente usándolo o ni siquiera lo he lanzado, ¿cómo podría reducir los errores que pudiera tener mi producto? Claro. ¿No? Y entonces por eso son súper importantes estas reglas. La primera que vamos a platicar de estas es visibilidad del estado del sistema. ¿Qué es esto para que nos puedan entender? Y ya estamos llegando como a un punto técnico, ¿no? Quizás de entender de primera instancia, visibilidad del estado del sistema. Lo que nos quiere decir es, ¿qué nos está mostrando el sistema? Ejemplo, tú estás llenando un formulario, ¿no? Okay. Y tienes que subir un archivo,
¿no? Ya. Y ese archivo te va a marcar la carga, ¿no? Ok. Y el tiempo Te va a de indicar. carga. Ujú. Te va a indicar. Ahí tú ya tienes una visibilidad del estado ¿Qué del está sistema. pasando, no? ¿Qué Digamos está que sería pasando con tal el cual, o sea, sistema? es como lo que yo les digo aquí a los key accounts de que den visibilidad a los Ajá. clientes de en qué estamos. Claro. Es más o menos eso, Es pero más o llevado a lo menos digital, ¿no? O sea, llevado a lo digital. que tú como usuario, porque también pasa, páginas que no tienen experiencia de usuario, subes algo y no te aparece, no te dijo si se está cargando, si no, no te muestra si se cargó, y luego de pronto subes 2 veces más porque piensas que no sirve y luego te aparecen 3 archivos, ¿no? Duplicados. Claro. Ese sería lo contrario a dar visibilidad del estado, si es correcto, ¿no? Sí, sí, Muy sí. bien. Segundo punto, control y libertad del usuario. Que ojo, estas son reglas, nuevamente, que este amigo Jacob Nielsen hizo en sus 10 reglas heurísticas. Sí, control y libertad del usuario. El usuario tiene que tener la capacidad de, si comete un error, Ok. poder redimirlo. Si tú estás, es que sabes que Metí la como no pata. leemos, ¿no? Solo escaneamos, Tú sí estamos lees, ¿no? así. Tú sí lees. Yo Bueno, veo que yo aquí sí tienes leo. tus Biblias luego así. Ya. La verdad es que sí, Sí, pero no, la mayoría no leemos. la mayoría en general Estamos en no ello, leemos. estamos en ello. Entonces tú le das siguiente, siguiente, Ya, siguiente. Pero puedes tener la capacidad de retroceso de decir regresa, Deshacer. deshacer. El famoso control Z en Photoshop, ¿no? Claro. Si no existiera, imagínate cuántas... No, cuántas personas se hubieran quedado sin trabajo si no existiera el famoso control Z. Es un poco... Justo eso. Es una forma práctica, Sí, ¿no? De explicarlo. Sí, sí. Ok. Y justamente, fíjense qué interesante, porque estas 10 reglas, nuevamente, estamos hablando que él las pensó para reducir esto. Entonces, decir, es como coloquialmente diríamos ponerte en los zapatos del otro, ¿no? O sea, decir, ¿qué pasa si yo me adelanto y tomo decisiones anticipadas? Es decir, decido anticipadamente poner un control Z porque sé que las personas se van a equivocar. Si no se hubiera decidido eso, nuevamente muchos habían estado sin trabajo con todas estas. Claro, y inclusive pon tú en un carrito de compras, ¿no? Seleccionas un producto y después lo piensas muy bien y dices, ¿sabes qué? No quiero ese producto, O quiero lo voy a 2. eliminar. Sí, claro. O quiero 2. Ya. Ok, a eso se refiere justo el tema del control y la libertad, que tú puedas tener esto siempre en mente, ¿no? O sea, ¿qué tanto control y libertad va a tener mi usuario? Y habrá casos donde pues justamente tengas que limitar ese Claro. control, ¿no? Por usabilidad. O sea, es decir, Por usabilidad. aquí lo tengo que limitar porque si no le voy a generar una frustración de que por darle esa libertad, pues no sé, va a salir mal algo, ¿no? Claro. Muy bien. Tercer punto de los que vamos a ver es la prevención de errores, que va un poquito relacionado al otro, Van pero más relacionados. enfocado a decir que lo que yo diseñe esté pensado en evitar fallos. Pero también está pensado en cómo se lo muestras al usuario y de aquí nacen estas llamadas alertas, ¿Ok? ¿no? Estás llenando un campo de formulario de un correo electrónico y no le pusiste la arroba. La arroba. No va a pasar. Entonces, Desde ahí le adviertes. le adviertes. Ya. Está enfocado mucho en alertar al Ok. usuario para prevenir errores. Ok. Sí, nuevamente es como qué cosas tengo que meter para reducir la fricción, la frustración. Entonces, si por ejemplo, o los campos que en web, por ejemplo, siempre les pedimos a los de desarrollo que nos validen los números de teléfono. Si son de México, pues que sean 10 dígitos. Que no pongan 11, que no pongan 9, ¿no? Entonces, desde alguien que por alguien se le fue un número de más, ya no le va a dejar poner. Entonces, alerta, decir, no, a ver, hubo un error antes de que le dé enviar Claro. y le marque que no se pudo enviar o lo que sea, ¿no? Muy bien. Cuarto punto, Alexia, reconocer antes de recordar. Es un poco el principio que nos hablabas hace rato, pero bueno, tiene que ver con la parte de hacer cosas intuitivas. Claro, e inclusive hablemos del lenguaje visual, ¿no? Ya. Tú estás en redes sociales y ya sabes que si tú quieres guardar un elemento, ¿no? Tienes un bookmark, ¿no? Este icono. Sí. O si tú le quieres dar like, tienes Ok. un corazón. No le puedes decir a la persona que ahora el like. Una calaverita o Va a ser- es un cohete o lo que Ajá. sea. Eso hace, nosotros ya tenemos parámetros visuales establecidos que el usuario ya entiende. Uno de los más conocidos, y hablando de mobile, es el menú hamburguesa.
esas 3 rayitas. Ahí para que lo ponga Isaac, son las típicas rayitas. Ya ha ido evolucionando, a veces ponen 2, a veces con diseño, pero son básicamente las rayitas, ¿no? ¿Y qué tal si tú quieres verte muy acá y el menú? Muy innovador. Sí, y el menú lo haces que... Unas estrellitas o Sí. lo que sea, pues nadie le va a dar. Ajá. Y entonces eso le permite al usuario que va a reconocer antes de recordar el proceso dentro de esa plataforma digital. Sí, porque al final, nuevamente, ya por reconocimiento dices, ¿dónde le tengo que...? Ah, aquí. O sea, estoy buscando una opción, navegar, aquí, ¿no? Entonces, al final es algo donde... Que esto es justamente por qué son importantes estas reglas, amigas, amigos, porque a veces la innovación no tiene que ver con hacer las cosas diferentes, ¿no? Y digo, ahí parece que estoy contradiciéndome, pero no, en realidad a veces es justamente con principios como estos, principios o reglas heurísticas, es decir, cómo lo hago mejor, cómo lo hago más fácil, considerando que hay cosas donde si me salgo por querer ser muy innovador, pues va a fracasar, ¿no? Va a fracasar Claro. mi proyecto, mi página, mi navegación o lo que esté, o mi producto, ¿no? Claro. Entonces, esto de reconocer antes de recordar es sumamente importante. Al final es que hay marcas incluso que se han posicionado tan fuerte en su branding que hoy son tan reconocidas que aunque veas el mismo producto de otra marca, le sigues llamando como esa marca, porque tú ya reconoces, ¿no? La marca, entonces... Hablemos, por ejemplo, de la experiencia de usuario en Netflix, ¿no? Ahí está. Tú ya reconoces ese sistema, esta primer plataforma, ¿no? Que impacta a nivel de contenido de películas. Sí. Streaming. Contenido streaming. Ya, como ya tienes ese reconocimiento, todas las demás plataformas tienen que aplicar esos principios. Ahí está. Porque el usuario ya lo conoce. Ya lo conoce. Sí, si quisiera alguien a llegar a hacer algo muy innovador, digo que no quiere decir que no pueda hacer, ¿verdad? Pero se necesitaría mucho esfuerzo, mucha pasta, mucho money. Se necesitaría mucho recurso, mucho esfuerzo, mucho tiempo para revertir algo que ya está súper adoptado, porque tiene que ver con la adopción, adoptado por los usuarios. Por eso yo ponía el ejemplo, es decir, si hoy quiero lanzar un navegador y decir, ahora el botón de back no va a estar en la esquina superior izquierda, sino lo voy a poner en medio o a 3/4 a la derecha. Pues voy a fracasar porque hay una adopción tal, ¿no? Que ya es muy difícil. Es un poco el fenómeno que está pasando con todos los navegadores IA o los buscadores en IA, que claro que estamos ahí, claro que nos estamos metiendo, ¿no? En los proyectos con el equipo de SEO y tal, las etiquetas, todo para empezar a aparecer ahí. Pero cuando tú ves los números, o sea, en la realidad es cuando tú ves la adopción del mercado de la gente que sigue usando Google para buscar, te das cuenta que hay una curva que van a tener que recorrer estas nuevas IAs, al menos para esos hábitos de navegación, que todavía hay unos añitos por delante. Entonces, claro, hay otras cosas que Google no tenía o no estaba satisfaciendo y que ellos sí están llenando, ¿no? Ese hueco. Entonces es muy importante este principio de reconocer antes que recordar. Dime. Y eso también nos da, hay otro principio por ahí, es que las heurísticas podríamos decir que suenan muy rimbombantes, pero son cosas en realidad muy sencillas y aparte unas se unen con otras y la verdad puedes solo hacer mención de unas cuantas para entender todas. Pero cuando reconocer en lugar de recordar también nos habla de la consistencia y los estándares. Claro, mantener estándares. Mantener estándares y una consistencia, en este caso visual. Ahí está. Y yo creo que aplica para todo en la vida, ¿eh? O sea, yo creo que nuevamente, cuando vamos teniendo ciertos conocimientos y adopción de productos, de cosas en nuestro día a día, o sea, creo que al final podemos ir entendiendo que hay cosas que hacemos inconscientemente, ¿no? Es como si el día de mañana tú diseñas un carro y le cambias de lugar el cinturón de seguridad, decir, ahora se saca del piso y, o sea, pues, ¿por qué? Porque lo haces inconsciente ponerte el cinturón de seguridad, ¿no? Claro. Yo me acuerdo que hubo una época, al menos aquí en México, no sé cómo haya sido para nuestros amigos que nos ven en Nigeria y allá en Portugal y en Países Bajos, pero al menos aquí en México hubo una época donde nadie usaba el cinturón. Y empezaron fue todo un proceso con leyes, con multas, con tal. Y hoy es al revés. Hoy es raro
que alguien se suba a un coche y no se ponga el cinturón. Claro. A menos que vayan como autosardina, ¿va? Pero es raro porque lo haces ya inconsciente. O sea, ya fue una adopción y hay una experiencia de usuario detrás de dónde debe estar ubicado, a qué distancia y tal. Por si alguien quisiera verse muy innovador, ¿no? Y quisiera cambiar las formas, pues seguramente habría una curva, no digo que no pueda funcionar, ¿verdad? Pero habría una curva muy complicada de recorrer. Claro, y nos vamos a un ejemplo de que si rompemos un poco las reglas, ¿no? Y hay una curva, y sigue habiendo una curva muy grande. Por ejemplo, Starbucks tiene una gran experiencia de usuario, pero nos vamos a lo de los tamaños. Ahí está. ¿No? Chico, mediano, grande, que es alto, 20, grande que es y 20 alto. o como sea. Lo mismo. No tenemos esta consistencia y estándares para que el usuario, ¿no?, reconozca antes de que recuerde qué significa cada cosa. Cada uno, claro. Y sigue habiendo este conflicto, ¿no? Sí, aunque depende que eso, ¿no?, me lleva, justamente te iba a decir, eso me lleva al siguiente punto, que es la parte de flexibilidad y eficiencia de uso, que tiene que ver con esto que hablamos, la adaptación, o sea, la adaptabilidad y personalización para distintos niveles. Justo este principio se cumple con eso, o sea, Starbucks, para lograr ciertos niveles de experiencia, ha optado por personalizar ciertas áreas o procesos dentro de algo que está estándar. Es decir, no quiere decir que un café grande, entonces, o venti, ¿no?, que ellos le llaman, el más grande que es el venti, no quiere decir que entonces quisieron verse muy innovadores y entonces el venti es como un expreso, ¿no? O sea, no están tampoco cayendo en algo incongruente, ¿no? Entonces adaptan esta personalización. De hecho, a mí me pasó el otro día aquí aquí donde grabamos, aquí en la oficina de aquí de Querétaro, abajo tenemos una cafetería muy rica y pues inconscientemente llegué y le dije, oye, ¿me das un latte venti? Y pues se empezó a botar de la risa. Me dice, no te preocupes, sé que te refieres al más grande que tenemos, ¿no? Pero es esa adopción. O sea, al final han logrado cierta adopción, ¿no? Aunque hay gente que se le complica, pero es porque igual no son todavía usuarios recurrentes, ¿no? Claro. Entonces es interesante cómo a veces unas marcas podríamos decir, oye, pues está incurriendo en esta ley de la heurística, pero está metiendo esta otra. Entonces, como tú decías, al final no es que uses todas, no es que se contrapongan, sino dependiendo tu marca o la experiencia que tú puedes dar, puedes aplicar unas u otras, ¿no? Claro. Pues muy bien. ¿Qué esta más? Flexibilidad y eficiencia de uso que hablas, este es un punto interesante porque abarcaste un punto, ¿no?, de poder cambiar ciertas cosas, pero también personalizar, pero también habla de una personalización a nivel de, ubiquemos una página de gobierno, ¿no? Porque tiene esta flexibilidad. Están muy bonitas. Están muy bonitas, pero le puedes hacer la letra grande. Y tienen los campos para hacer la letra grande porque saben que hay adultos mayores. Ahí está. Y entonces también esto genera Métale una flexibilidad de uso. Sí, exacto. Sí. Pero tienen ciertas cuestiones para la flexibilidad de uso. Sí, exacto. Uh-huh. Entonces al final es como dices, o sea, igual no están aplicando algunos principios, pero bueno, sí priorizan otros que a lo mejor para ellos en este momento tienen más impacto para el tipo de usuarios, porque además volvemos a un punto, que esto es algo que siempre me escuchan a mí decir y bueno, lo decimos siempre en las juntas, es ¿quién es tu cliente? Y no hablo de tu cliente directo, sino el cliente de tu cliente, ¿no? Entonces esto es bien importante poder irlo entendiendo para que puedas resolver, como dices, oye, si en la página de gobierno, según los datos, la analítica, el tráfico, veo que la mayoría de gente son personas de 45 para arriba, pues les voy a dar la opción de que puedan agrandar la letra, ¿no? Claro. Por ejemplo, porque al final, y dato cultural que yo me acabo de enterar, porque tuve que ir ahí a hacerme un examen de la vista, ¿verdad? Que yo me sentía con vista de Superman. Ya tengo lo que se llama vista cansada, ahora sí por tantos años en la compu y tal. Y justamente me decía, es que a partir de los 40 ya tu vista empieza a madurar, tu ojo, y entonces es natural y bla, 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 ¿no? Que bueno, esta es una triste historia que no vamos a contar ahora, pero sí es importante entender, pues esto, es decir, están resolviendo, como dices, por la parte de personalización y flexibilidad, es decir, bueno, podemos ser flexibles en que puedan crecer la letra. A lo mejor medio se va a ver más feo o lo que tú quieras, pero resuelvo
una necesidad a través de esta ley de heurística para mi usuario. Claro. Y mejoro su experiencia. Claro. Muy bien. Y bueno, hay otras 5, porque aquí nada más tocamos la micha, porque si no esto se hace eterno y luego nos regaña aquí el buen Isaac, ¿verdad? Porque le toca hacer toda la edición. Pero al final creo que con estos 5 se pueden dar una idea de a lo que nos referimos, que es anticipar, o sea, tomar decisiones cuando tú estás diseñando un producto, sobre todo ustedes en la parte de UI. O sea, por la misma experiencia que van agarrando, cuando llega a cierto sector, tú ya sabes, dices, en este puedo aplicar esto, esta es total, este principio, ¿no? Sí, tener consistencia, tener feedback, tener estándares, tener retroalimentación. Y tú decías algo muy importante ahorita y quiero rescatar esto que decía Alexia, que creo que es ahí como súper importante que se les quede grabado. No siempre tienes que usar todas. No. Porque ahorita hablabas del ejemplo de flexibilidad, pero a lo mejor habrá una página donde un banco, por ejemplo, donde no pueden ser tan flexibles. Claro. ¿Por qué? Para evitar el error. O sea, es decir, aquí yo no le puedo dar esta libertad o flexibilidad al usuario. O sea, aquí sí tiene que ser súper rígido para evitar una frustración o que cometa un error o que deposite donde no fue o no sé, ¿no? Entonces, algo que quiero que se quede ahí como impregnado ahí en su mente es estas leyes que han desarrollado estas personas no son una regla de decir, tengo que usar todas o siempre. Tienen que ustedes poder, con la experiencia, claro está, y con cada vez profundizar más en su profesión, tienen que poder tener la capacidad analítica de decir a quién le estoy hablando. O sea, todo al final parte de tu buyer persona, ¿no? Claro, sí, del usuario final que va a interactuar con tu producto. Ahí está. Y bueno, pues quiero pasar al siguiente bloque, que son mitos y realidades del UX. Creo que así como tenemos ahí el de algunos episodios que hemos hablado, ¿no? Del SEO y de mitos y de la inteligencia artificial. Por cierto, ese episodio que fue de los primeros, véanlo si pueden, de inteligencia artificial. Fue ahí pues un medio debate ahí con Leo donde él estaba en contra de unas cosas, yo a favor. Al final encontramos puntos de acuerdo, ¿verdad? Pero creo que les puede gustar, véanlo, está muy bueno. ¿Aceptaste su opinión equivocada? Acepté su opinión equivocada, no me quedo de otra, ¿verdad? Si no me corre. Pero bueno, lo importante es esto, es como entender que en todas las disciplinas, en este caso, en lo que tú haces día a día, bueno, con el equipo que tienes, que es un equipo maravilloso, grandioso, además lo digo como diseñador, ¿verdad? Para quien no sepa, vea también el episodio de la historia de Genotipo, ahí se van a enterar por qué lo digo. La verdad es que es una labor que yo disfruto mucho, digo, ya no la hago tanto, ¿verdad? Bueno, casi nada prácticamente, porque tengo a una líder de equipo y a un equipo detrás muy bueno en esto y que cada vez mejoran más. Pero siempre, como todo, hay cosas que de pronto, ya sea por desconocimiento, por malas prácticas de otros, ahí sí, pseudo expertos, pseudo especialistas, se van creando, ¿no? Ya sea con los clientes, porque creo que a veces incluso los clientes te lo piden por este mito que se ha creado en torno, ¿no? Claro, y obviamente los clientes lo ven desde su propia perspectiva y hay a veces, ¿no?, una falta de entendimiento. Claro. ¿No? Y lo único que tenemos que hacer es empatizar con ellos y explicar. Convencer, no vencer. Siempre decimos esto, es convencer al cliente de que lo que se le está recomendando es por el bien de su proyecto al final, ¿no? Claro. Y porque tiene fundamentos de estudios, de todo, que respaldan todo lo que es la experiencia, ¿no? Claro. Pues muy bien, vamos al primer mito. Tenemos aquí 4. Seguramente habrá muchos, ¿verdad? Pero pues si no, nuevamente se hace eterno esto. Pero son 4 que están como muy impregnados en muchas personas. Y el primero mito, Alexia, es que UX es solo diseño bonito. ¿Qué piensas de esto? ¿Cuál es la realidad de este mito? La realidad de este mito es que cuando se habla de... Vámonos a la palabra, ¿no? Dices diseño. ¿A la palabra? ¿Qué? ¿A la palabra? ¿A la Biblia? ¿A la palabra del Señor? A la palabra del Señor. No. Cuando hablas de diseño, UX, UI, estás utilizando la palabra diseño. Ok. Entonces, hay que desmitificar eso, que se trata de diseño porque eso es interfaz, es UI.
Es justamente con lo que explicamos al principio. Pero lo mezclan. Lo mezclan. ¿No? O sea, te dicen, yo quiero que mi UX esté muy bonito. Y no tiene que ver con bonito, no tiene que ver con forma, tiene que ver con fondo. Sí. Lo podríamos dividir así también, fíjate, me gustó eso. UX es fondo y UI es forma. Exacto. Creo que puede ser interesante. Sí. Ahí que ponga frase célebre dicha por Israel Mezquita 2025. Muy bien, para que me inmortalice ahí esa frase. Entonces, bueno, segundo mito, y a ver qué opinas de este, porque este es muy interesante y puede abrir un gran debate, yo creo. Pónganos ustedes qué piensan. Ya iba aquí como el chapulín. Pónganos qué piensan de esto. Los usuarios siguen pasos lógicos. O sea, es decir, hay quien afirma que un usuario siempre sigue un paso lógico. ¿Qué piensas de esto? ¿Cuál es la realidad hablando de experiencia? La realidad lo veníamos platicando, ¿no? Del no me hagas pensar. Ellos escanean, son impulsivos, toman emocionales. atajas. Somos emocionales los usuarios y las personas. Y no podemos decir que desde mi perspectiva es la visión final y única, ¿no? Del usuario. Aquí sí se debe de considerar al usuario, ¿no? Hacer un customer journey, etcétera, pero los usuarios no siguen pasos lógicos. Lo dijiste muy bien. Los seres humanos no somos nada lógicos muchas veces. Lo dijiste muy bien. Te vas a meter a una página para facturar, pero no vas a ver la página. No. Y el paso lógico de la página, ¿no? Llamémosle un e-commerce. Transaccional. ¿No? Es transaccional, pero tú lo que quieres ahí es facturar. Una operación administrativa. Y entonces le mueves, te vas y... No prestas atención a nada, ¿no? Sí, y eres un tipo de usuario. Claro. Pero sí no siguen pasos lógicos. Bueno, pues es que además tiene que ver con principios. Ya nos podríamos meter en temas, ¿verdad? Muy profundos de cómo es nuestra naturaleza humana. De hecho, ¿cuántas veces no hacemos algo que dijimos o compramos, ¿no? Siempre en ventas, y estas son cosas que están muy acuñadas en ventas, donde dicen que nuestras compras son 80% emoción y 20% racionales, ¿no? Entonces, pues, ¿cuántas veces hacemos cosas, ¿no? Que después razonamos, no en el momento, ¿no? O que te dicen incluso, ¿no? Oye, Alexia, ¿cómo descargaste tu curva? Igual dices, ay, no me acuerdo, pero estuvo muy fácil. Entonces es esta parte de decir, bueno, no hubo realmente un procesamiento lógico, decir, tal, pero fue tan fácil, o sea, la experiencia estuvo tan bien diseñada que pues pero métete, o sea, ahí vas a verlo luego porque está muy fácil. Eso es, a eso se refiere este mito de decir que forzosamente seguimos una lógica en lo que hacemos, ¿no? No, vivimos en la preconciencia. Yo pensé que iba a ser en la prehistoria. Somos medio neandertales todavía. Un poco, pero vivimos en la preconciencia. Ya, muy bien. Bueno, ahí ya está muy profunda acá. Luego le voy a decir que haga un episodio de la preconciencia para que nos ilustre. Muy bien. Tercer mito, Alexia, tiene que ver con más opciones es igual a mejor UX. O sea, tener muchas opciones para el usuario es sinónimo de que le estamos resolviendo su experiencia. ¿Y la realidad cuál es? La realidad es que entre menos carga cognitiva, menos es más. Entre menos carga cognitiva, mejor para el usuario. Claro. Y además está comprobado que mientras más opciones te den, más lo complicas. O sea, es la realidad. Claro, vuelvo a matizar y así un gran paréntesis. Depende en qué etapa del journey des opciones. Porque si estamos hablando, voy a tomar el ejemplo que decía Alexia. Estamos hablando de un e-commerce, claro que el usuario va a valorar que le des muchas opciones para pagar con tarjeta de crédito, con tarjeta de débito, con PayPal, a pagos en débito, en depósito, descargar un no sé qué, irlo a depositar, pagos en Oxxo, pagos en tal. O sea, es decir, ahí sí tendría sentido dar muchas opciones. Pero hablando de experiencia es justamente identificar en dónde puedes meter esas opciones, pero no es sinónimo de buena experiencia. O sea, no quiere decir que si le metes un menú con 20,000 opciones, es que eso va a estar bien padre porque le voy a dar de dónde elegir. No sabemos elegir las personas. Imagínate, tú en este ejemplo del proceso de compra, si tú le pones al usuario el botón de comprar y al lado el de cancelar,
¿para qué le estás dando esas opciones al mismo nivel, Claro. ¿no? Y son más opciones si lo que se busca es hacer la compra cuando ya sabes que la cancelación o la eliminación del pedido se ve en otro aspecto. Claro, claro. Y además, bueno, esto ya, aquí ya abrió otro melón, Alexia, ¿verdad? Que podemos profundizar. Hay estudios bien interesantes, estuve leyendo hace poquito y digo, ya saben que hago muchos paréntesis, ¿verdad? Parece que me desvío, pero no. Pero a veces las marcas, las empresas hacen cosas con toda la intención de no dar mucha opción, pero para reducir cosas. ¿A qué me refiero? No sé si te has percatado que casi todas las aplicaciones de suscripción, la que se les ocurre en su mente, Dropbox, Shopify, muchas de esas, ¿te has dado cuenta en qué horarios te hacen los cargos? No. En las noches. Normalmente es en las noches. ¿Por qué? Porque está comprobado que reducen el porcentaje de salidas o cancelaciones. Porque te los hacen mientras estás viendo Netflix, ¿verdad? O mientras ya estás cerrando tus ojitos. Pum, vale, ahí te hacen el cargo. Entonces, es interesante porque al final entra en este mismo principio, porque estamos diciendo, no te doy tanta opción de que tú elijas, porque uno podría decir, yo como quiero darle una súper buena experiencia de usuario a mis clientes, les voy a decir que elijan ellos qué días y cuándo quieren que le cobre y tal. Y repito, depende del producto. Hay ahorita fintech o productos financieros que sí te dan a elegir tu fecha de corte y eso está muy bien. Pero al final hay una regla, ¿no? Si Claro. tú la eliges, pero pues a tantos días te cobro. Pero estoy hablando de cosas donde tienes que ser muy sabio y decir, aquí justamente para una experiencia, facilitar, carga cognitiva, todo lo que vimos es yo voy a decidir, o sea, yo no voy a dar opciones y lo voy a hacer así. Pero además tiene un impacto en mi negocio. Por eso les dije que parecía que me desviaba, pero no, tiene que ver con la misma experiencia. Claro, inclusive un ejemplo muy, bueno, no es reciente, cuando Amazon saca el botón de compra ahora, Ya, reduces en un clic, claro. en un clic, reduces el proceso. Es un peligro ese botón. Sí, es un peligro. Reduces el proceso que trae el usuario, Claro. ¿no? Y obviamente sí, está simplificando, ¿no? Lo que estamos diciendo, menos es más. Menos es más. Pero bueno, Por es supuesto. un peligro. Me asusté, de pronto volteé así porque dije, no le di Y grabar. Ya perdimos Amazon. una hora. Amazon, no, me asusté porque no sé por qué. No sé, me pensé que no le había dado grabar aquí, pero bueno, todo bien. Y justamente el dar muchas opciones produce un efecto que se llama parálisis por análisis. O sea, cuando tú das tantas opciones, detienes al usuario. Uno, le pones esta carga cognitiva donde lo haces pensar y pensar y pensar y al final no hace lo que querías que hiciera. O sea, al final ya no te termina comprando por haberle dado tantas opciones, complicas la experiencia y lo peor, no obtienes el resultado que querías, ¿no? Y el último mito, y ya con esto prometemos ya no complicarlos más, ¿verdad? El UX no se puede medir. O sea, hay quienes afirman o dicen que la experiencia de usuario es muy difícil de medir. ¿Cuál es la realidad de esto? La realidad es que sí, si no se mide, no existió. Y sí, claro que se puede medir, pero se puede medir en emociones, ¿no? Tenemos un journey map y vemos si la expectativa es buena o es mala. Eso ya es un parámetro. Salidas, hay muchas formas, ¿no? Hay muchísimas formas. Rebotes, cuántos llegan, cuántos salen. Claro. Y como sabemos, ¿no? Todo proceso, y en este caso el de la experiencia de usuario, se debe de iterar. Porque nunca vamos a perfeccionar el proceso. Justo ahorita con esto que dices, se me viene a la mente, Alexia, algo que dijo Alex y Mari en el episodio de Key Accounts de Onboarding, donde hablamos de los onboardings. Alex se metió un poquito a esto de él ponía un ejemplo de la experiencia de usuario, pero él hablaba como experiencia del cliente, ¿verdad? Uh-huh. Se refería, él ponía un ejemplo de una tienda, ¿no? Dice, yo entré a una tienda y no sé qué, y estaban platicando, no me sentí atendido y me salí. Entonces, claro que tú puedes medir, decir, oye, a ver, ¿por qué la gente no entra a nuestra tienda o entra y no compra? ¿Por qué tal? Hablando, ahorita lo estamos matizando en productos digitales, pero es que aplica para todos. O sea, porque, ¿qué pasa? Bueno, hay tiendas que yo he entrado, o sea, honestamente, que me encantan por el aroma. A lo mejor no compro, ¿verdad? Pero me hacen al menos entrar, ver las cosas. Pero una de las cosas es por la experiencia. O sea, porque simplemente estar ahí un ratito y
ay, me encanta cómo huele esta tienda. Y ya, y en una de esas, o sea, imagínate cuántos entramos y terminas comprando porque ya te enganchó el aroma, la experiencia, te saludan, no sé qué. Y en una de esas ves algo que dices, por emoción, no por lógica, ¿no? Dices, lo necesito, ¿no? Y lo compras, ¿no? Entonces, fíjate qué importancia hay en el tema de medir. La experiencia de usuario sí se puede medir, todo se puede medir y como todo se puede medir, todo se puede iterar y mejorar, ¿no? Claro. Y bueno, aquí yo quería, antes de cerrar el episodio, una pregunta que era... Es una pregunta que nosotros mismos vamos a contestar, ¿verdad? Pero era como este cuestionamiento de cuál es el impacto real en un negocio de implementar UX. Hablando, repito, de lo que nosotros nos dedicamos, de lo que va este podcast, de todo lo que hacemos a nivel digital, marketing, productividad digital, innovación digital. ¿Cuál es el impacto real? Y yo ponía 4 cosas aquí, a ver si estás de acuerdo. Seguramente habrá muchas más, pero había 4 que yo tengo como muy claras, porque es el día a día incluso de lo que medimos con nuestros clientes, ¿no? Tener muy bien implementado una experiencia de usuario en tus productos, servicios digitales. Número 1, billete, conversiones. Claro. Bueno, si tu conversión, claro. Aquí quiero matizar, si hablamos de una conversión transaccional, porque puede ser que sea una conversión de comunidad, suscriptores, que ya lo hemos platicado, pero número 1 es más conversiones. Hablabas del ejemplo, por seguir con lo que es como más fácil de comprender, un negocio en línea, una tienda online. Pues si tú tienes una muy buena experiencia, vas a tener más compras, más conversiones, ¿no? Mayor venta. Segundo punto, Alexia, que yo veía aquí, la retención. Claro, eso es muy importante porque inclusive nosotros en la experiencia de usuario, tú acabaste un formulario y te vas a una página de gracias. Eso no significa que estás fuera de la experiencia de usuario, sino que te podemos regresar. Ahí está. Tercer punto, fidelización. Es decir, que me vuelvo fan de tu marca o me vuelvo un cliente recurrente. O sea, la recurrencia a través de poder fidelizar usuarios, ¿no? Claro. Y bueno, hay muchas estrategias para fidelización, pero es parte de la experiencia. Pero ayuda a la de experiencia, así es. Y el cuarto punto era la reputación de la marca. Es decir, esto es bien importante porque justamente yo tenía aquí un dato, fíjate, que dice que diversas investigaciones indican que aproximadamente, es altísimo el número, el 88%, o sea, es decir, casi 9 de cada 10 usuarios, es menos propenso de regresar a una página web tras haber tenido una mala experiencia de usuario, lo que afecta nuevamente retención, fidelización y conversiones. Es decir, cuando no hay una buena experiencia de usuario, puede estar muy bonito, repito, acuérdense, fondo y forma, UX, UI, puede estar muy bonito, pero si la experiencia es mala, fíjate, 88, o sea, estamos hablando casi 9 de cada 10 optan por decir, prefiero esta otra opción o me salgo y no hago lo que iba a hacer. Claro. ¿No? Pues muy bien, Alexia, con esto creo que ya hemos cubierto ahí toda la buena escaleta que te armaste para este tema. La verdad es que me encantó hablar de esto porque además es algo que no solo me apasiona, sino nos apasiona como agencia. Es algo que cuidamos mucho, ¿verdad? Sí. Yo por eso siempre cuando llegan clientes aquí a la agencia, les digo, nuestros proyectos, nuestros desarrollos son artesanales, ¿no? O sea, sabes que tenemos el principio de no usar plantillas de cada diseño, hacerlo a medida para cada cliente y que justamente ahí entra estos factores de user experience y user interface. Y me siento muy contento de tener un equipo de esto porque nuevamente, ¿cuántas agencias hay que el diseñador es el programador y es el que hace experiencia y pues no tienen ni idea de esto? O sea, honestamente. Claro. El poder decir, y por eso digo que me siento muy contento, el poder decir, hay personas, porque tenemos también el área de diseño, que es otra cosa y a veces lo tienen mezclado. El decir, aquí hay personas lideradas por Alexia, que lo hace excelente, un equipo de trabajo especializado en user experience y user interface, la verdad es que muy pocas agencias lo tienen, cada vez más, ¿verdad? Pero son pocas realmente que lo tienen y que lo tienen también estructurado y con principios comprobados, ¿no? Entonces, pues nada, agradecerte, Alexia. Yo creo que aquí me gustaría, por aquí ponías como algunos consejos rápidos para que se lleven ahí nuestros escuchas en todos los rincones del mundo donde nos ven y nos escuchan, ¿verdad? Y era como 4 consejos. Decías el primero que era piensa siempre en el usuario.
Simple y sencillo. Tienes que ponerte en su lugar, tienes que ser empático y saber qué es lo que busca para lograr estos objetivos del producto digital. Creo que muchas veces lo hemos hablado en muchos episodios, siempre pensamos primero en nosotros. De hecho, lo hablé con Leo en unos episodios atrás, no me acuerdo si fue el episodio 10, por aquí se los dejo, lo confirmo, pero creo que es el episodio 10, donde hablábamos de que una web se usaba para más cosas que solo venta, y hablábamos de esto, cómo puedes estructurar que tu web sea muy efectiva en otras cosas más allá de la venta. Piensa en tu usuario, o sea, piensa en qué le facilitas, qué le ayudas, tal, que tiene que ver completamente con esto que estamos hablando, ¿no? Entonces, consejo número 1 que les hace su amiga Alexia es piensen siempre primero en el usuario. Número 2. Menos es más. Menos es más. Consistencia. No cargues la información, el cerebro, el cerebelo, las neuronas. Sí. Información innecesaria. No me hagan pensar, por favor. No me hagan pensar. Sí, no sobresaturemos a nuestros usuarios. Siempre depuremos, siempre cuestionémonos si realmente esto que les voy a poner es necesario, si no tiene sentido. Claro, entendiendo un equilibrio, ¿verdad? Para que nuestros amigos del departamento de SEO no nos digan, es que eso tiene que ir. Pero hablando de experiencia, es decir, siempre seamos muy sabios, muy inteligentes en qué realmente es de utilidad para nuestros usuarios y qué termina siendo paja, ¿no? Claro. Al final. Muy bien. Tercer consejo, haz pruebas de usuario. Sí, esto se lleva mucho en que obviamente tenemos una variedad de productos digitales, ¿no? Y entonces no a un usuario no para un usuario es esto, ¿no? Específicamente por esta variedad. Entonces dejemos de trabajar, ¿no? En estas suposiciones y vamos a probarlo directamente con el usuario. Y claro, hay muchas técnicas, hay muchas herramientas para hacer estas pruebas. Sí, al final creo que esto que dices yo lo simplificaría en decir, tampoco, nuevamente hablando de decir, podemos innovar, por supuesto, de hecho es algo que animamos, pero hay momentos donde no tienes que, tienes que basarte en cosas que sabes que están probadas, que como dices, ya hay un colectivo común que así lo usa, ya hay una adopción, entonces tienes que ser muy prudente en que tus pruebas de usuario contemplen esto, o sea, contemplen si, a ver, ¿qué tanto me estoy saliendo de esta adopción? ¿No? Entonces, para eso son las pruebas de usuario, ¿no? Los famosos A/B. Hay muchas formas, como es A/B testings, heat maps, o sea, hay muchas formas de ir viendo y probando cómo está tu usuario usando esto, ¿no? Claro. Muy bien. Y último consejo, y con esto cerramos este gran super ultra ninja episodio, es mide y mejora. O sea, la iteración, ¿no? Claro. Y bien, lo tenemos aquí escrito, ¿no? UX no es el destino. La experiencia de usuario no es el destino, sino el proceso. Eso me gusta. La satisfacción. UX no es el destino, es el proceso, ¿no? Sí. Al final, incluso entendiendo que muchos de los productos que ustedes diseñan, que nosotros diseñamos, que hacemos para nuestros clientes, pues son completamente iterativos, son continuos, ¿no? Empezando por eso, ¿eh? O sea, hay quienes siguen viendo una página web como un tema de inicio y fin y desde ahí ya estamos amolados, para no decir una palabra antisonante en nuestro podcast, ¿no? Entonces, nunca dejen de medir y mejorar. Todo es mejorable, ¿no? También ahí hay que soltar un poco los egos, ¿verdad? Normalmente los diseñadores tenemos ese pequeño punto a veces de creer que nuestro diseño ya no puede ser mejorable por el cariño que le tenemos, pero curiosamente somos nosotros mismos que después de verlo unos meses después, por todo el bombardeo visual y toda nuestra naturaleza de estar viendo todo y encontrando diseño en todo, lo volteamos a ver y decimos, ay, cómo me gustaba este diseño, ya lo quiero cambiar, ¿no? A veces nos metemos en líos porque ni los clientes nos piden cambiar el diseño y somos nosotros quienes decimos, ya no nos gusta, vamos a darle un refresh, ¿no? Entonces, pues muy bien, midan, mejoren, menos es más, hagan pruebas y piensen siempre en el usuario. Y creo que me dejaste así. La última. La última. Hay que aprender a desaprender. Esto es una evolución constante y la experiencia de usuario también no está fija. Y va a haber reglas que van a cambiar, ¿no? Repito, si el día de mañana se pone de moda que el botón ahora va a estar, pues bueno, habrá un proceso de adopción, no quiere decir que no se pueda, habrá una iteración, habrá una fricción, una curva, pero si en algún momento se logra esa mayoría de adopción, pues habrá que tener que desaprender y aprender la nueva forma de hacerlo, ¿no?
Pues muy bien, Alexia, gracias, de verdad, qué gusto tenerte aquí, de verdad, no solo a nivel personal, a nivel profesional agradezco que todo el esfuerzo que hacen, ¿verdad? Y con yo sé que estás aquí a nombre de todo el equipo, de todo el equipo de UI UX, pues eso, que sigan usando todo esto que nos viniste a compartir para que sigamos pudiendo tener estos proyectos tan bonitos, tan eficaces, tan efectivos con nuestros clientes. Y pues si les gustó este episodio, si quieren que volvamos a invitar a Alexia, pues díganos, coméntenos, que nos venga a platicar. Hora de UI, creo que estaría chulo si nos puedes armar ahí una escaleta, claro, para que nos vengas a hablar ahora del otro lado de la moneda, de lo que hacen, de la parte de User Interface. Y déjenos sus comentarios, qué les pareció, qué piensan que estamos locos, piensan que nos lo inventamos, coinciden con nosotros, lo que quieran, pero denos like, compártanos, de verdad nos ayuda mucho que nos compartan, porque eso también nos anima a ver cómo podemos seguir aportando valor a las personas a través de este podcast, ¿vale? Cuídense mucho, que estén bien y nos vemos en el siguiente episodio con otro tema súper interesante, seguramente con algún otro miembro del equipo. Cuídense, sale, bye.